Y una de las épocas que Gabo recuerda con más nostalgia en sus memorias es su paso por el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, a donde fue enviado por sus padres para terminar el bachillerato. Vamos en vivo con Diana Rodríguez a esa población. Diana, ¿cómo recibe Zipaquirá esta noticia? José Fernando, buenas noches. Pues mire, los zipaquireños reciben esta noticia con tristeza, pero con tranquilidad. Dicen que se sienten muy orgullosos de que Gabriel García Márquez haya pasado algunos años de su vida aquí en Zipaquirá, y fueron unos años muy importantes para él porque fueron los 4 últimos años de su bachillerato. Se dice que ahí el profesor Carlos Julio Calderón fue quien lo impulsó a que él incursionara en el mundo de la literatura. Nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo estuvo hablando con algunos amigos del Nobel. Veamos lo que le dijeron. Zipaquirá fue hace 50 años el escenario de uno de los proyectos educativos más ambiciosos del país. Desde distintos lugares de la geografía nacional llegaron a este municipio de Cundinamarca los mejores estudiantes de la época. Esta casona centenaria fue el punto de encuentro. Era el Liceo Nacional. Entre ellos Gabriel García Márquez, quien arribó en 1943 a esta misma estación ferroviaria. Gustavo Castro Caicedo, escritor zipaquireño que en un libro reconstruyó los pasos del Nobel en el Liceo Nacional, dice que el frío atormentaba a Gabo. Por eso el libro que yo hice se llama 4 años de soledad, porque él dice que los años que vivía en Zipaquirá se sintió solo. La soledad que tenía era la soledad del frío. Zipaquirá vivía en los años 40 una intensa actividad cultural en la que el adolescente García Márquez se adaptó sin mayores contratiempos. Después de almuerzo salió el García Márquez, voló por esa puerta, allí pone la Cecilia. Cecilia González Pizano, una intelectual de la época, fue una de esas personas que influenció poderosamente al joven costeño. Ella conectó a Gabo con los intelectuales y fue su primer paso con el futuro periodístico y el futuro intelectual del escritor que llegó a ser Nobel. Cuenta Miguel Lozano, compañero de curso, que en las noches hacían tertulias literarias, pero eran jóvenes y no todo era estudio. A las 9 empezaba la lectura, apagar las luces, y empezaba la lectura de un texto, un buen libro. Y después de la lectura de buen libro, el profesor de turno se iba y empezaba la guerra de zapatos. Los muchachos de entonces, ayudados por sus bastones, volvieron a recorrer la vieja escalera que todavía se mantiene en pie desde hace medio siglo. Confiesan que cada rincón de la casa guarda un recuerdo. Y aquí se organizaba por la noche el gran concierto de salsa. Y don Gavito cantaba, y es un buen cantor. ¿Cantaba García Márquez? Sí. De boleros y todo eso. Él bailaba solo, cantando, pues fue que el rector lo puso Mico Rumbero. La peluquería era un lugar prohibido para el inquieto estudiante costeño, cuentan sus amigos. Si mucho fue a que le prestaran el peluquero, el periódico El Tiempo, leía y vámonos, se iba. Nada de decirle, maestro, me quitó un poquito, nada. Él vivía con sus mechas largas. Por eso, otro apodo se hizo célebre en el liceo, Peluca. Le decían Peluca porque no se motilaba, pero ya tenía el apodo de los costeños, que le han puesto los costeños. El recorrido por las antiguas aulas refresca la memoria de sus amigos. Recuerdan que por esos días, Gabo ya era un aventajado estudiante de literatura. Su talento con los versos lo convirtió en cómplice de los que deseaban conquistar a los amores más esquivos. Gabito era quien escribía las cartas de amores de los enamorados internos aquí que no sabían escribir una carta. Otro que percibió el talento de aquel niño prodigio, no para escribir versos, sino para ser un gran novelista, fue su profesor de literatura, Carlos Julio Calderón Hermida. Un hombre que encontró que García Márquez tenía madera para escribir en prosa y que obligó prácticamente a Gabo a dejar los versos, que eran muy buenos, pero que nunca le hubieran dado un paso a la literatura. Dicen los compañeros del Nobel que fue en estos corredores y esas aulas centenarias donde se conocieron los primeros esbozos del genio literario que décadas después sorprendería al mundo con su narrativa. Sus historias fantásticas estuvieron desde el comienzo de su obra y cuentan sus compañeros que poco se dejó influenciar de los movimientos poéticos de la época. No, él siempre con su realismo mágico, desde muchacho aquí. No, es que hay que ver, desafortunadamente, todos los cuentos que él escribió de esa época no se perdieron, pero era lo que dice este.
realismo mágico, sus vainas raras, es decir, sus expresiones y sus vainas, las mariposas amarillas y todo ese poco de vainas. Sus compañeros de grado lo definen como uno más de los buenos alumnos venidos de distintos rincones del país. Si yo hubiera sabido que el García Márquez iba a ser tan importante como llegó, yo hubiera cogido una libretica y anote. Pero un muchacho común y corriente como todos nosotros. Como cualquiera de estos niños que hoy visitan el liceo, convertido en Casa de la Cultura. En sus aulas todavía se habla de literatura, como hace 50 años, cuando Jaime, Jorge y Miguel compartían con él, sin saber que asistían al nacimiento de uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. Bueno, Gabriel García Márquez llegó aquí en 1943 cuando tenía 16 años y se graduó en 1946 del Liceo Nacional de Varones, precisamente el colegio que se encuentra a mi espalda. Ahorita el colegio ya se convirtió en la Casa de la Cultura de la ciudad. Dicen los zipaquireños que tienen claro que en ese tiempo Gabo era muy buen estudiante y que incluso le hacía el discurso de graduación a los grados superiores a él. Los zipaquireños, como ya les dije anteriormente, se sienten muy orgullosos de pertenecer a la ciudad que de alguna u otra forma forjó la vocación literaria del Nobel de Literatura. Esta es toda la información desde aquí, desde Zipaquirá. Diana Rodríguez Carvajal, Noticias Caracol.